Venezolanos por el mundo bajo la lupa. ¿Qué tal, amigos? Les habla su periodista venezolana Deudelis Oviedo. En esta entrega de Venezolanos por el mundo bajo la lupa, la voz de los inmigrantes, entrevistaremos desde París, Francia, a María Ángel Suárez, quien nos contará todo lo que está viviendo en su tercer intento para establecerse y poder ingresar en una universidad pública para estudiar fuera de su tierra. Su primer intento de migración fue irse a los Estados Unidos, pero le negaron la visa. Luego María Ángel decide probar suerte sola en Francia. Por 2 años se instala en París, donde llega no solo con la presión de trabajar, sino con la depresión de estar lejos de su familia. Al poco tiempo de trabajar con sus propios ingresos, logró ayudar a su hermano Jorge, quien emigró a España, ya que él, siendo profesional universitario con posgrado y especializaciones, lo que ganaba apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos. Los padres de María Ángel, Gladys y Jorge, quienes son profesores, aún viven en Venezuela, al igual que su hermanito Ricardo, a quienes ella sigue extrañando. A María Ángel se le venció la visa en Francia y ya se prepara para su próximo destino como inmigrante, pues los controles migratorios en ese país son muy severos. Hola María Ángel, bienvenida a Venezolanos por el mundo bajo la lupa, la voz de los inmigrantes. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de comunicarme con mis hermanos venezolanos desde aquí en París. ¿Cómo es la calidad de vida en París para un venezolano? ¿Cómo fue ese impacto que tú tuviste cuando llegaste? La calidad de vida, pues totalmente distinta a la de Venezuela. Aquí tienes la oportunidad de comer con un salario mínimo, de en una semana comprar el mercado de un mes, de transportarte a donde quieras ir en 5 minutos con los subterráneos, con el metro. La esperanza de tener un trabajo y ascender en él y llegar a un puesto importante. Sí, es muy diferente. Consigues las medicinas, si te enfermas el seguro funciona. María Ángel, tú dices que con una semana de trabajo haces mercado para todo un mes. Sí, pero quizás hasta menos. Con 4 días de trabajo te basta. Si, por ejemplo, si es una sola persona, el salario, el promedio de gasto sería 200 euros. Y con un salario mínimo que sería 50 euros al día, con 4 días de trabajo a la semana, ya haces el mercado. María Ángel, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Francia? El sueldo mínimo ahorita es 9,15 la hora. 9,15 euros. Sí, te cuento que el salario mínimo sería 50 euros al día y con 4 días que trabajes ya tienes 200 euros, que es más o menos la cesta básica y cubre todos tus gastos de una persona, aunque sea, durante un mes. ¿Y ese precio de la cesta básica se mantiene? Los precios aquí no cambian, totalmente diferente a lo que vivimos en Venezuela, lo que diríamos una buena calidad de vida en comparación a lo que estaba viviendo yo allá. Aquí vives, no vives como un rey, pero vives como deberías vivir, con salud, seguridad, comida. ¿Cuántos años tienes tú, María Ángel? Voy a cumplir 21. Yo me vine acá con 19. Fíjate, María Ángel, yo quiero que tú me digas tu experiencia de esa decisión de irte. Bueno, tocó irse porque no podía seguir estudiando allá, porque no teníamos el dinero para pagar las universidades y las universidades privadas tenían que comprar el cupo y tampoco teníamos el dinero para eso. Para comprar cupo. Y sí, en las universidades privadas, en la Central, por ejemplo, un cupo en la Central me costaba casi que la carrera en la Santa María, la carrera completa. María Ángel, se me paran los pelos. Entonces. ¿Y cuánto tiempo estudiaste tú en Caracas? Estuve 2 semestres nada más, yo en el tercero me salí. Porque no aguantaron las cuentas. Sí, porque allá en Caracas, o sea, el sueldo no daba para nada, porque si trabajaba en mesonera o algo así, al final no me iba a dar el dinero para nada, y a mi mamá tampoco le gustaba que yo saliera mucho allá porque era Caracas y estábamos con la inseguridad y todo eso, yo no estaba con mi familia, entonces se me hacía muy difícil también conseguir comida.
yo estaba sola y tenía que buscar todo eso. Me acuerdo que algunas veces tenía que esperar el transporte para ir a la universidad, y si no llegaba, o sea, corríamos el riesgo de que nos asaltaran ahí, así fuéramos, no sé, 50 personas. Y yo me acuerdo que vivía con ese miedo constante y ese susto en el cuerpo todo el día. Recuerdo que cuando decidí retirarme de la universidad en el segundo semestre, que fui a pedir mis papeles, la fila que había en la entrada para pedir los papeles era inmensa porque todo el mundo estaba retirándose. Sí, desde el primer semestre muchísima gente emigró, y en el segundo ya no quedaba casi nadie. Y veía cómo trataban a 3 personas en el camino y era un desastre. Y nada, yo vi que mi hermano se graduó de la universidad. Él hizo la licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Margarita y luego hizo un posgrado en gerencia. Igualito no conseguía trabajo, y los trabajos que conseguía no le daban dinero para nada. Entonces yo dije, ¿para qué voy a estudiar aquí si al final no voy a poder lograr vivir del salario de profesional? Y yo tenía muchos amigos que se habían ido del país, entre esos una amiguita del colegio que estaba viviendo en Estados Unidos, en Miami. Y yo empecé a tramitar mi visa de hace como un año con mi familia para los Estados Unidos, pero fue un proceso que nos tomó casi un año y pico. Y cuando llegamos allá no fueron ni 5 minutos. Mis padres eran profesores y estaban divorciados. Preguntaron de dónde íbamos a sacar el dinero para viajar, porque habíamos tramitado una visa de turista. ¿Eso fue en la embajada? Sí, eso fue en la embajada de Estados Unidos. En la embajada americana en Caracas. ¿Y entonces? Y cuando preguntaron las ocupaciones de mi papá y mi mamá, y nos preguntaron de dónde íbamos a sacar el dinero, y dijimos que gastos propios que nosotros habíamos reunido para irnos de vacaciones y todo eso. Bueno, dijeron que no, porque obviamente no daban los números, que los 2 profesores iban a salir del país en el 2016 con sus salarios a Estados Unidos a pagarse unas vacaciones de 2 semanas. Nos negaron la visa porque no teníamos justificaciones para viajar. Y ahí es cuando comienzan a estudiar la posibilidad de emigrar, tú a Francia y tu hermano a España. ¿Tus padres aquí en Venezuela todavía? Sí. Yo tenía una amiga que estaba mudándose a Francia en ese momento, y ella me había propuesto ya venirme para acá, pero claro, a mí me daba miedo dejar mi casa, irme sola. Tenía 19 años, no tenía ni siquiera una noción del francés, entonces obviamente me daba miedo, pero la situación fue empeorando el país, y era la única opción que tenía en ese momento, y bueno, lo tomé. Eso fue lo que pasó por tu cabeza. El miedo a no ver a mi familia más, porque uno sale del país pero uno no sabe cuándo va a regresar. Uno deja a todo el mundo ahí y no sabe si van a comer, si alguien se enferma, si van a conseguir medicinas. Entonces llegas con toda esa presión a este país a trabajar desde el primer momento, porque si no, ¿cómo haces para ayudarlos a ellos? Y se nos hizo como que más fácil tramitar la visa para venirme a Francia. Fácil entre comillas, porque la visa de Francia te exige muchas cosas, muchos papeles y respaldo de alguna familia francesa. Como yo tenía a mi amiguita del colegio, que mi mamá era amiga de su mamá, no les molestaba para nada firmarme los papeles y decir que yo iba a vivir en su casa, que ellos me iban a ayudar por escrito y todo eso. Okay. Después presenté 2 entrevistas en la embajada francesa. Me aprobaron la visa porque tenía todo pago, porque tuvimos que pagar el colegio por más de 7 meses. Un colegio aquí en Francia, los pasajes, un seguro médico, un montón de documentos, y como tenía todos los documentos en regla, pues me hicieron unas preguntas. Yo juré y perjuré que yo iba a volver a mi patria a seguir estudiando en la Santa María, y bueno, me creyeron, gracias a Dios, el Espíritu Santo, y me dieron la visa de estudiante. Cuando llegué acá, empecé a estudiar. ¿Y ese colegio de qué es? ¿De idiomas? Sí, de idiomas. Yo tenía base de inglés porque siempre se me hizo fácil los idiomas, y eximí las materias en la Santa María en los semestres que estuve, pero aquí nadie habla inglés. Tuve que aprender francés rápido. ¿Y la visa te la aprobaron por cuánto tiempo? La visa de estudiante para Francia tiene que ser
pagar el colegio 7 meses mínimo. Si pagas menos de 6 meses, no tienes derecho a ninguna visa. 7 meses renovables. Depende de cuánto tiempo pagues en el colegio. Yo pagué 7 meses porque me dijeron que el mínimo que tenía que pagar era 6. Entonces pagué 7 y me dieron una visa. ¿Cómo te mantienes tú allá? Si con la visa de estudiante supuestamente no se puede trabajar. Sí, podía trabajar. Con cualquier visa de estudiante puedes trabajar, solamente que son horas muy limitadas. Por ejemplo, al año podías trabajar 900 horas. Y si te excedías de esas 900 horas, tenías el riesgo de perder la visa. Oye, pero la situación de los inmigrantes allá es más fregada, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, los cubanos les dan muchos beneficios. En cuanto llegan al país, no tienen la misma situación que tienen los venezolanos, los colombianos, los mexicanos. Aquí en Francia tienen la misma preferencia, por decirlo de esa manera, con la gente del continente africano. Entonces, a ellos como que le dan muchos más beneficios y facilidades para obtener los papeles, para obtener las visas y todo eso, que a los latinoamericanos. A los latinoamericanos obviamente nos cierran las puertas por todos lados, o como dicen los franceses, te ponen mil y un trabas como para que tú mismo desistas, no quieras seguir con el papeleo. Desde que llegué acá, siempre tengo que estar haciendo un papel, siempre, todo el tiempo, una cosa increíble. Hay muchas jovencitas venezolanas que están en Francia como niñeras. Por ejemplo, mis amigas del colegio, que algunas se vinieron como niñeras acá. Ellos les pagan el colegio, la comida y le dan un salario mínimo a las niñas para que estén acá. Ellas nada más. Están solas, pues. Sí, porque son familias aquí francesas que buscan a niñas del extranjero para que le ayuden con los niños en la casa y le aprendan otro idioma al niño. Y yo con una compañía, y yo los contacté porque yo quería ver si podía de aquí tramitar los papeles para irme como niñera a Estados Unidos, pero me pidieron que tenía que regresar a Venezuela de 3 a 6 meses para tramitar todos los papeles, el permiso de conducir que me piden, certificados de natación, en fin, un montón de cosas, pero al final a mí me parece una experiencia muy buena, solamente que yo no tengo ahorita los medios para arriesgarme a irme a mi país por 6 meses sin tener la seguridad de que después voy a salir. Una compañía que contrata niñera, pero una compañía del exterior o una compañía de venezolanos. Es una compañía que es de Venezuela y tiene convenio con Estados Unidos, Francia. Pero es una compañía confiable, ¿no? Porque no vaya a ser que sea una trata de blanca. Tú sabes cómo es, que eso también hay mucho. Claro. A mí me pareció una compañía seria. Yo vi en la sede en Caracas y mis amigas también estaban rodando la voz por las redes sociales. Y yo incluso llegué a conocer la familia que había contratado a una de mis amigas. Vive cerca de París, y un día fuimos a su casa y vi a los niños y todo. Pero sí es verdad que hay mucho riesgo con esas compañías porque hay mucha gente escapando en Venezuela. Desde París seguimos conversando con María Ángel Suárez. María Ángel, con las horas permitidas con la visa de estudiante, ¿no es una limitante para el área laboral? Para los inmigrantes que venimos con visa de estudiantes, tienes permitido trabajar 20 horas semanales. A veces es un poquito complicado conseguir trabajo con ese tipo de limitaciones, ya que muchas veces exigen que trabajes de 25 a 30 horas a la semana, pero igual puedes conseguir, muy fácilmente consigues porque hay muchos estudiantes aquí y hay muchos planes para los estudiantes. ¿Y no hay discriminación en ese sentido? Incluso muchas compañías, al ser estudiante, no importa si eres francés o argentino o español o venezolano, el simple hecho de ser estudiante tienes el beneficio de que la mayoría de las empresas tienen que verse obligadas a no diferir con tus horas de clase, adaptarse a tus horarios de clase por tener el estatus de estudiante. A las empresas se adaptan al horario de las instituciones educativas. Exactamente, si están en la universidad y algunos días les toca estudiar en la mañana, por ejemplo a mí, yo tenía curso de francés todos los días en la mañana y en las tiendas no me podían poner ningún día de la semana a trabajar en la mañana
porque sabían que yo esos días tenía que estudiar. Yo creo que las limitaciones de un emigrante vendrían a partir de la legalidad que tienes en el país, porque Francia puede tener muchos beneficios, pero en el momento en que no tienes papeles es cuesta arriba, o sea, no hay manera porque todo está muy bien supervisado, entonces nadie le da trabajo a un emigrante sin papeles. Yo he visto muchísima gente que se queda en la calle porque no encuentra manera ni siquiera de alquilar un piso, papeles. De verdad que para emigrar yo aconsejaría Francia si tienes los medios de obtener algún tipo de visado. Pero si no lo tienes, si no vienes como niñera o con visa de estudiante o con visa de trabajo, es muy difícil que consigan los papeles acá. Las empresas en Francia tienen la presión cuando ya se le va a vencer la visa a los inmigrantes. Te falta poco para que se te venza. Yo estaba trabajando en Bershka como vendedora y el día que renuncié, porque tenía que empezar a mover los papeles para mudarme a España, el día que decidí renunciar, ellos me pidieron mis constancias de trabajo y todo eso. Al revisar mis papeles, la visa de estudiante a punto de vencerse, me dijeron que hay que terminar el trabajo lo antes posible. Tienen muchísimo control, incluso todo el dinero que ganas lo tienes que declarar, todo el dinero que entra a tu banco o a tus manos tienes que justificarlo con trabajos. Después con eso controlan también las horas de trabajo que usas. Están de verdad que en todos lados. Hay mucho control allá en Francia. Fíjate que yo leí recientemente, hicieron una encuesta y el 60% de la población, encuestados franceses, que quieren que los inmigrantes salgan de su país. El francés cuenta con muchos beneficios del Estado, beneficios que ellos mismos pagan anualmente con los impuestos. Entonces, imagínate que un día un francés se enferme o pierda el trabajo, ellos tienen el derecho a seguir obteniendo un salario, aún así no estén trabajando. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron durante un año consecutivo, 6 meses o 2 años, y ellos tienen el derecho a todo ese tiempo que estuvieron trabajando, pasarlo sin trabajar y recibiendo dinero. Lo que pasa con los emigrantes es que al ellos no trabajar durante un periodo de tiempo y obtener los mismos beneficios que un francés, están básicamente siendo pagados por no trabajar a costa de los impuestos que pagan los franceses, y esto me imagino que les molesta a ellos. ¿Tú estabas estudiando solo francés allá? Al principio estudié francés durante 1 año y medio más o menos, porque quería hacer una licenciatura en comunicación, y para eso tengo que perfeccionar la lengua. No puedo tener nociones básicas, y el francés es uno de los idiomas más difíciles del mundo para escribir y para en el término oral. Entonces tienes que pasar todos los niveles antes de entrar a la universidad si quieres estudiar algo que tenga que ver con la lengua. Entonces estudié 1 año y medio francés y luego hice una formación en Fashion Business, que sería en español negocios de la moda. Es una formación en donde aprendes más que todo cómo crear una marca, manejar una empresa, manejar los productos de una tienda, vender un producto, todo lo que tenga que ver con el ámbito de la moda. Por ejemplo, como yo estoy viviendo en París, aquí tenemos la Fashion Week, que es la semana de la moda, cada 6 meses más o menos, pero tenemos entre sesiones también, tenemos otras 2 Fashion Weeks, entonces tenemos en total en París 4 semanas de la moda. ¿Y tú has estado allí presente en ese Fashion Week? Estuve presente en 2 pasarelas y más que todo voy a los eventos después. Y las tiendas donde trabajé también, como Massimo Dutti, ellos también tenían que estar presentes en la Fashion Week, porque todas las tiendas donde trabajé tenían que presentar una campaña publicitaria nueva cada semana de la moda. O sea, tú estuviste como representante de la empresa
empresa en el área de este proyecto de marketing. Y trabajando atrás también, trabajando en la logística, cómo diseñar los productos, cómo lo vas a vender, todo eso. Eso es una gran experiencia, porque lo que uno ve por televisión en esa semana de la moda, estar presente debe ser una cosa impactante. Desde París seguimos conversando con María Ángel Suárez. En estos 2 años que tienes en París y desde que llegaste, ¿solo trabajaste en tiendas? Cuando yo llegué acá, yo comencé a trabajar en un restaurante, fue el primer trabajo que tuve y eso me ayudó muchísimo porque hablaba con clientes todo el día, entonces estaba en contacto con franceses todo el día. Luego trabajé en otro restaurante un poquito más tarde, como hasta las 12 de la noche estaba abierto y eso me dio muchísimas más oportunidades porque el salario en la noche es mucho mejor pagado. Luego de ese restaurante comencé a trabajar en una tienda que es del grupo Inditex, que es un grupo de empresas de España. Comencé a trabajar en una tienda de alta gama que gracias a Dios me abrieron las puertas en todas las otras tiendas donde trabajé después, porque es una tienda reconocida acá. Luego de trabajar como vendedora allá, trabajé como vendedora en Bershka. ¿Es una cadena de tienda? Sí, es una cadena de tiendas, pero las dos pertenecen a la misma compañía, que es una compañía que se llama Inditex, que es de España. Entre esas tiendas está Zara, está Bershka, está Massimo Dutti, Stradivarius, están una cantidad de tiendas por todo el mundo. Y es cierto que conociste a Luis Fonsi. Ah, sí, en el primer restaurante donde trabajé conocí a Luis Fonsi, pero como te digo, estamos en París y aquí todos los días hay un montón de artistas. Incluso me acuerdo que el día que conocí a Luis Fonsi, la mayoría de las personas que trabajaban conmigo no tenían ni idea de quién era, no tenían ni idea. ¿Hasta una foto te tomaste? Sí, el día que él fue, ellos tenían un convenio con una emisión de radio, el restaurante donde estaba trabajando, y la emisión de radio era latina y ellos organizaron toda la comida para que le hicieran promoción al restaurante mientras hacían la entrevista de Luis Fonsi. Y bueno, se acercaron algunas personas, pero no era una cantidad de gente. No es como la euforia latina. No. ¿Y qué le dijiste tú a Luis Fonsi para tomarte esa foto? En medio de tanta frialdad, por lo que me escriben, los franceses son muy palcos. Son serios, sí, son serios. ¿Y qué le dijiste? Son muy serios, muy educados, muy correctos. No son como nosotros para nada. ¿Y qué le dijiste tú a Luis Fonsi? Le pedí la foto y me dijo que sí, encantado, y nos tomamos la foto y listo. ¿Le dijiste que era venezolana? Sí. ¿Qué te dijo? Que gracias, que estaba contento. Yo quisiera una reflexión tuya. ¿Quién era María Ángel Suárez antes de irse como inmigrante? ¿Y quién es hoy, después de 2 años, estando fuera de Venezuela, lejos de su madre, lejos de sus padres, María Ángel Suárez, esta joven de 21 años? Yo creo que María Ángel Suárez, de 19 años, en el 2016 en Venezuela, era una persona totalmente dependiente, temerosa, sensible también, porque no le había tocado vivir todo lo que le tocó vivir acá, y muy apegada a su familia. Y yo creo que María Ángel Suárez ahorita es una persona independiente que puede mantenerse por sí misma, que aprecia muchísimo más los momentos que tiene con su familia, que tiene muchísima más comunicación con ellos. Ahorita que no los ves, es increíble, pero es así. Y una persona que cree en sí misma y que se sabe que puede obtener todo lo que se proponga en esta vida. ¿Qué me dices de tu mamá, Gladys? ¿Ella te está escuchando? Ese es el amor de mi vida. Qué bueno. Le mando un beso. De toda la crianza que te dio, de los regaños. Bueno, yo hablo con mi mamá 3 veces al día. Que la extraño mucho, que la quiero ver, que cuida a mi hermanito pequeño, que todavía está por allá, que no se pelee con mi papá y que no se preocupe, que nos vamos a ver pronto y que todo esto que está pasando en el país va a acabar en algún momento y nos vamos a poder reunir todos como familia.
Al regreso conoceremos cómo la inmigrante María Ángel Suárez, de ser una joven temerosa y totalmente dependiente de su familia antes de emigrar, hoy, por todo lo vivido en Francia, considera que su personalidad es determinante y que está enfocada en lograr todo lo que se proponga. Venezolanos por el mundo bajo la lupa. María Ángel Suárez, ya estás preparando maletas para continuar tu rumbo como inmigrante y probar suerte en España. Pero ¿qué pasó que no lograste un cupo en una universidad pública de Francia? Porque además tú egresaste con altos promedios en el sistema educativo venezolano. Lo que pasa es que el sistema para entrar a las universidades acá es diferente al sistema de Venezuela, totalmente diferente, porque aquí la gente cuando termina el bachillerato, pues, aparte de que tienen muchas más opciones que simplemente ciencias y humanidades, tienen la opción de seguir en el bachillerato y hacer un bachillerato más 2 años de economía, más 2 años de social, más 2 años de cualquier cosa y ir a la universidad. Cuando yo intenté con mi bachiller de ciencias de Venezuela entrar a la universidad pública, no me vieron con la misma ventaja que vieron a los franceses, en el mismo nivel, pues, por decirlo de esa manera. Y habían cupos limitados y, por ejemplo, este año hubo un montón de denuncias porque quedaron en los colegios públicos, en las universidades públicas, quedaron más de 300.000 estudiantes franceses sin cupo y sin oportunidad de entrar este año a las universidades, porque todas las plazas estaban ocupadas, todos los cupos. Y para entrar a las universidades privadas, bueno, si eres como yo, que trabajo aquí para mantenerme, te va a ser totalmente imposible, porque un año de universidad te va a salir entre 10.000 y 30.000 euros a pagar. Una cantidad, o sea, claro. inmensa. Tú te pagas todo tú sola. Claro, y tengo que mandar la plata para la casa también. A echarle una ayudadita a tu mamá. María Ángel, ¿qué tantos venezolanos hay allá en París? Sí, hay un montón. Por ejemplo, el año pasado que hubieron las elecciones, esas que hizo la oposición en todo el mundo, para el referéndum, y aquí en París había una sede y yo creía que no iba a haber nadie. Y al final, cuando me fui al mediodía a votar, cuando llegué había una cola de más de 400 personas. Cuando me fui había más de 600 personas en la cola. Al final no sé cuánta gente votó en París nada más. También una vez que estaba caminando por una plaza aquí que es muy conocida, que está en el centro de París, y ya estaban cerradas todas las calles, y cuando salí del metro estaban haciendo una marcha en contra del gobierno de Maduro. ¿Y hay gente también que apoya al gobierno de Maduro allá? No, yo no he escuchado. Aparte aquí, no sé si es porque es Francia, pero no están muy informados de la situación de Venezuela. Escuchan una que otra cosa, pero no tiene mucho eco la situación venezolana. De hecho, cuando dices que eres venezolano, ellos como que se quedan un poquito pensando en qué parte del mapa queda. Conocen más Guayana que Venezuela. No puede ser. Y hay mucha gente de allá que están aquí, que están en Estados Unidos. Aunque es muy cultural, muy turístico, aquí la gente no se molesta por aprender otro idioma. Por ejemplo, el inglés, que es tan básico y tan necesario, aquí no les importa. Tu visión sobre esa migración venezolana, la experiencia tuya, como la de muchos venezolanos que se han ido, porque tú estás en Francia, otros se han ido por carretera, otros han caminado a través de la frontera, hay quienes han regresado a Venezuela porque no les ha ido bien. Yo creo que es una situación que nos ha servido como enseñanza, que nos ha dejado valorar a nuestras familias, que nos ha enseñado también cómo deberíamos estar viviendo los venezolanos en Venezuela. Porque al salir y ver todo de lo que nos estamos perdiendo, de lo que el gobierno nos está privando en Venezuela, pues yo creo que nos ha servido como aprendizaje, y yo soy solidaria con las personas que emigraron y con las personas que se quedaron en el país, porque para ambas necesitas muchísimo valor. Los que se quedaron allá siguen luchando por nuestro país, y los que salieron para ayudar a sus familias están pasando por una situación
muy difícil a encontrarse solo y tener que adaptarse a una cultura totalmente distinta. A veces ni siquiera hablan el mismo idioma, así que yo de verdad los admiro y los apoyo. ¿Te has deprimido? Muchísimo. Desde que llegué, o sea, sobre todo en las navidades, en los cumpleaños, el no estar con tu familia te pega, obviamente. ¿Tu mamá estuvo contigo, sin embargo, en unas vacaciones? Sí, mi mamá vino en diciembre del 2017. Recuerdo que para comprarle los pasajes trabajé casi 3 meses como doble turno para poder reunir el dinero, porque yo tenía pánico de pasar diciembre sola en París, sin ver a mi familia, y ya yo había ayudado a mi hermano a salir del país en noviembre, así que mi mamá también iba a estar de alguna u otra manera sola en Venezuela. Así me la traje y estuvo un mes acá. La sesión ha pasado por cualquier cantidad de países. Sobre el tema del estatus migratorio, los venezolanos se han podido desahogar. Bueno, Daudelis, muchísimas gracias por tenerme aquí, por dejarme compartir mi experiencia con el resto de venezolanos que están ahorita en el mundo, y espero que esto les haya servido de ayuda para informarse un poco más sobre cómo sería su vida si deciden emigrar a Francia. Y por último le mando un saludo a mi familia, a mi mamá, a mi hermanito que todavía está allá en Venezuela, Ricardo, a mi papá, tengo muchísimo tiempo sin verlo, que espero verlos pronto. María Ángel, me encantó tener esta conexión contigo desde tu país, Venezuela, hasta Francia. Daudelis, antes de despedirme, quiero agradecerles nuevamente por este espacio de venezolanos en el mundo bajo la lupa, porque nos permite a nosotros, los emigrantes venezolanos, tener ese contacto con nuestros familiares y con nuestra Venezuela. Estoy aquí en Francia, en París, sola, con mis altos y bajos. Voy a seguir adelante, porque he aprendido y he madurado, y Venezuela también saldrá adelante. Chao, Daudelis, muchísimas gracias. Venezolanos por el mundo bajo la lupa.